El faro de Ravenshoe era conocido no solo por su imponente estructura solitaria en lo alto de un acantilado, sino también por las tragedias inexplicables que lo rodeaban. Durante décadas, barcos que se acercaban a sus costas desaparecían sin dejar rastro. Los cuerpos de los marineros aparecían en las playas cercanas días después, con expresiones de puro terror en sus rostros. El faro, aunque vital para los navegantes, había ganado una fama oscura y siniestra. Los aldeanos más viejos lo llamaban el ojo de la oscuridad. Clara, una periodista de investigación decidida, llegó a Ravenshoe atraída por las leyendas que rodeaban al faro. Había oído rumores sobre desapariciones recientes, de personas que habían explorado el faro y nunca regresaron. Lo que inicialmente parecía un simple misterio para atraer turistas, ahora era un enigma más profundo, cargado de secretos oscuros que Clara no podía ignorar. El pueblo de Ravenshoe en sí tenía un aire de abandono. Las casas, viejas y desvencijadas, parecían tener más habitantes fantasmas que humanos. La bruma marina constante cubría todo como una manta, dando al lugar una atmósfera fría y deprimente. Los pocos residentes con los que Clara logró hablar no estaban dispuestos a contar mucho. Cada vez que mencionaba el faro, sus rostros se volvían tensos y sus ojos evitaban los de ella. Pero uno de los lugareños, un hombre mayor llamado Samuel, accedió a hablar en privado. «No deberías estar aquí, chica», dijo Samuel mientras se encendía un cigarrillo con manos temblorosas. «Ese faro ha traído la muerte a muchos. Lo que ves no es solo un edificio viejo. Es un portal. Una puerta a algo mucho más oscuro». Clara frunció el ceño, intrigada pero escéptica. «¿Un portal? ¿Qué quieres decir con eso?». Samuel la miró fijamente, sus ojos llenos de temor. «No siempre fue así. En algún momento, hace muchos años, el faro cumplía su función, guiando a los barcos a un puerto seguro. Pero algo cambió. Los fareros comenzaron a desaparecer. Al principio lo atribuimos a las tormentas, a los accidentes. Pero luego empezaron las visiones. Luces extrañas en el cielo, susurros en la bruma. Y los barcos que llegaban a la costa ya no traían marineros vivos, sino cuerpos hinchados y llenos de horror». Clara tomó notas, su interés cada vez mayor. «¿Y qué dicen los registros oficiales?». Samuel soltó una risa amarga. «Oficialmente, no pasa nada. Es solo un viejo faro, ¿no? Pero quienes hemos vivido aquí lo sabemos. Algo reside allí. Algo que no debería ser molestado». A pesar de las advertencias, Clara estaba decidida a descubrir la verdad. Esa misma noche, con una linterna y su cámara en mano, se dirigió al faro. El aire era frío y el viento que venía del océano traía consigo un susurro inquietante. A lo lejos, podía ver la estructura del faro, solitaria y desmoronada, proyectando una sombra larga sobre el acantilado. Mientras se acercaba, notó que la puerta principal del faro estaba ligeramente abierta. La madera crujía bajo sus pies cuando la empujó. El interior del faro estaba oscuro, pero su linterna iluminó los viejos muebles, cubiertos de polvo, y las paredes que parecían haber sido abandonadas durante años. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de que no estaba sola. Clara comenzó a explorar. Los escalones de piedra que llevaban a la parte superior del faro estaban desgastados, y el eco de sus pasos resonaba por el edificio vacío. La luz de su linterna barría las paredes, revelando inscripciones en el idioma que no entendía. Eran símbolos extraños, tallados en la piedra, como si alguien hubiera intentado grabar algún tipo de ritual o advertencia. Justo cuando llegó a la parte superior del faro, donde la luz solía guiar a los barcos, algo la hizo detenerse. A lo lejos, en el horizonte, más allá del océano, una luz parpadeante y extraña comenzó a brillar. No era la luz del faro. Parecía más como un pulso, un destello que resonaba en el aire. Clara
sacó su cámara rápidamente para grabar el fenómeno, pero justo cuando lo hacía, un susurro suave, casi inaudible, llenó el aire a su alrededor. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de ella, hablándole en un idioma que no podía comprender. Se dio la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. El faro estaba completamente vacío. Respirando con dificultad, intentó tranquilizarse. «Es solo el viento», murmuró para sí misma. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo la estaba observando. Decidió descender, pero justo cuando daba su primer paso hacia abajo, la luz en su linterna comenzó a parpadear. Y entonces lo escuchó de nuevo. El susurro. Pero esta vez no era uno solo. Eran varias voces. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío. Sus manos temblaban mientras trataba de ajustar la linterna, pero la oscuridad comenzó a apoderarse de la escalera. Las voces, aunque aún suaves, se hacían cada vez más insistentes. Un sonido bajo y profundo resonó desde lo más hondo del faro, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Clara, con el corazón acelerado, comenzó a descender rápidamente por las escaleras, su respiración agitada. No sabía lo que era, pero sabía que no estaba sola en ese faro. Cuando llegó al pie de las escaleras, la puerta por la que había entrado estaba cerrada de golpe. El susurro se convirtió en un grito agudo y por un momento sintió que algo la rozaba, frío como la muerte. Con todas sus fuerzas, empujó la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche, sin detenerse hasta llegar a una distancia segura del faro. Desde la colina, miró hacia atrás. La luz extraña que había visto en el horizonte había desaparecido, pero el faro seguía allí, imponente y amenazante, como si la estuviera esperando. Clara sabía que algo oscuro habitaba ese lugar, pero también sabía que no había terminado. Este era solo el comienzo. Después de aquella noche aterradora en el faro de Ravenshoe, Clara no pudo dormir. Las imágenes del faro, los susurros y la sensación de ser observada la perseguían. Su cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué había en ese lugar que hacía que las personas desaparecieran? ¿Qué era esa luz extraña en el horizonte? Y lo más importante, ¿qué la había tocado en la oscuridad? Decidida a no rendirse, Clara comenzó a investigar más profundamente en los archivos del pueblo. Sabía que el faro ocultaba un secreto oscuro y estaba convencida de que, si quería descubrir la verdad, tendría que ahondar en la historia de Ravenshoe y sus habitantes. El ayuntamiento del pueblo tenía una pequeña biblioteca que contenía registros de siglos pasados. Los estantes estaban llenos de documentos polvorientos, diarios y antiguos informes marítimos. Clara pasó horas revisando las páginas, buscando cualquier mención del faro o de los sucesos extraños que lo rodeaban. Finalmente, encontró algo que llamó su atención, un diario viejo, amarillento, escrito por uno de los primeros fareros que había trabajado en Ravenshoe. El diario pertenecía a un hombre llamado Marcus Wheeler, que había servido en el faro en la década de 1890. Sus primeras entradas eran rutinarias, describiendo el mantenimiento del faro y las tormentas que azotaban la costa. Pero después de unos meses, las entradas se volvían más oscuras, más perturbadoras. Marcus comenzó a describir visiones que veía desde la cima del faro, luces extrañas en el océano, sombras que se movían en la bruma y, finalmente, voces que lo llamaban desde las profundidades del mar. Una de las entradas más inquietantes decía: «He visto algo más allá del horizonte. No es un barco ni una tormenta. Es algo que no puedo describir con palabras humanas. Se mueve bajo el agua, como si el mar mismo estuviera vivo. Y por la noche escucho susurros. Ellos me llaman, me prometen cosas,
cosas que no puedo rechazar. Clara sintió un escalofrío mientras leía. El mismo fenómeno que Marcus describía era lo que ella había visto y escuchado. Las luces, las voces, las sombras. ¿Podría ser que lo que había acechado a Marcus hace más de un siglo siguiera allí, esperando en las profundidades del mar? Decidida a descubrir más, Clara siguió buscando. Encontró otro registro, esta vez de un marinero llamado John Alistair, que había naufragado cerca de Ravenshoe en 1902. En su relato, describía cómo su barco había sido atraído hacia la costa por una extraña luz que no parecía provenir del faro, sino de algún lugar debajo del agua. Los pocos marineros que sobrevivieron con él afirmaban haber visto sombras moviéndose en la superficie del mar, y cuando fueron rescatados, muchos de ellos habían perdido la razón. Clara sentía que estaba acercándose a la verdad, pero también sabía que la información que necesitaba no estaba solo en los libros. Tendría que regresar al faro, pero esta vez no lo haría sola. Decidió buscar a Samuel, el anciano que había accedido a hablar con ella la primera vez. Sabía que él conocía más de lo que le había contado, y necesitaba saberlo todo antes de enfrentarse de nuevo al faro. Samuel la recibió en su casa, una pequeña cabaña cerca del puerto, con un aire de resignación. Cuando Clara le mostró las páginas del diario de Marcus y el relato del marinero, Samuel asintió lentamente. Sabía que encontrarías esto, dijo con voz baja. Pero hay cosas que los libros no te dirán. El faro nunca fue solo un faro. Clara lo miró con los ojos entrecerrados, intrigada. ¿Qué quieres decir con eso? Samuel suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Hace siglos, mucho antes de que se construyera el faro, los habitantes de Ravenshoe hacían sacrificios. Sacrificios al mar, a lo que vive debajo. Los antiguos creían que había una entidad, algo más allá de la comprensión humana, que residía en las profundidades. Y para mantenerla satisfecha, le ofrecían lo que más valoraban. ¿Sacrificios? Clara sentía un nudo formándose en su estómago. ¿Qué clase de sacrificios? Samuel la miró fijamente. Personas. Niños, mujeres, hombres, lanzados al mar durante las tormentas más oscuras. Era la única manera de calmar a la entidad, de evitar que su furia destruyera el pueblo. Con el tiempo, las costumbres cambiaron, pero la presencia de esa cosa en el mar nunca se fue. Y cuando construyeron el faro, lo hicieron en el lugar donde solían realizar esos sacrificios. El faro es un punto de conexión entre nuestro mundo y el suyo. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que alguien entra en ese faro, está cruzando un umbral. Está acercándose a la entidad que aún duerme bajo las aguas. A veces, esas almas no regresan. Clara tragó saliva, comprendiendo que lo que había sentido en el faro no era solo una sensación. Había algo en ese lugar, algo antiguo y peligroso, y si lo perturbaba más, podría desatar algo terrible. ¿Qué fue lo que vi esa noche?, preguntó, su voz temblorosa. La luz, los susurros. Samuel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una extraña intensidad. Lo que viste fue un eco del pasado. Las luces que brillan en el horizonte son señales de la entidad. Los susurros son las voces de aquellos que fueron reclamados por ella. Y si vuelves al faro, chica, te reclamará a ti también. A pesar de las advertencias de Samuel, Clara sabía que no podía detenerse. El faro guardaba un secreto que nadie más había desentrañado, y si había alguna forma de enfrentarse a la entidad y resolver el misterio, tendría que regresar una vez más. Esa misma noche, mientras el viento ululaba a través de las calles vacías de Ravenshoe, Clara se preparó para su segunda visita al faro. Esta vez, llevaría más que una linterna y su cámara. Samuel le había dado un antiguo talismán, un amuleto que, según él, los antiguos usaban para protegerse de la furia del mar.
No sé si te protegerá, pero es lo único que puedo ofrecerte, dijo Samuel mientras le entregaba el amuleto. Pase lo que pase, no mires directamente a la luz si aparece de nuevo. La luz no es lo que parece. Clara asintió, agradecida, aunque sabía que el talismán probablemente no sería suficiente para protegerla de lo que había allí. Pero no tenía otra opción. Al caer la noche, volvió a caminar hacia el faro, su silueta oscura recortándose contra el cielo nublado. El viento marino era frío y húmedo, y la bruma cubría el camino como una cortina que intentaba detenerla. Cada paso que daba hacia el faro la acercaba más al borde de algo desconocido, algo que no podía controlar. Cuando llegó a la base del faro, se detuvo. La puerta estaba abierta, como si la invitara a entrar. Sabía que lo que la esperaba dentro no era humano, pero también sabía que no podía regresar sin respuestas. Con una última mirada hacia el océano oscuro, Clara respiró hondo y cruzó el umbral del faro una vez más. El faro de Ravenshoe estaba sumido en una oscuridad casi palpable cuando Clara cruzó el umbral por segunda vez. El aire dentro era más frío de lo que recordaba y el viento afuera había cesado, dejándolo todo en un silencio inquietante. El amuleto que Samuel le había dado descansaba en su bolsillo, y aunque no estaba segura de si realmente funcionaría, lo mantenía como su único ancla en esa atmósfera opresiva. La linterna en su mano proyectaba un haz de luz que apenas penetraba las sombras, pero Clara sabía que la respuesta estaba en la cima del faro, en el lugar donde había visto aquella luz extraña parpadeando más allá del horizonte. Esta vez, no había lugar para dudas ni miedos. Algo aguardaba en lo más profundo de ese lugar, algo que había estado dormido durante siglos y que ahora parecía estar despertando. A medida que subía las escaleras de piedra, las paredes del faro parecían más cerradas, como si el espacio se estuviera reduciendo. Las inscripciones en las piedras, que apenas había notado la primera vez, ahora brillaban tenuemente con un resplandor verdoso, como si las palabras antiguas estuvieran cobrando vida. El aire estaba impregnado de un olor a sal y humedad, pero también había un leve rastro de algo más, un hedor a podredumbre, como si algo estuviera descomponiéndose en el fondo del mar. Los susurros no tardaron en regresar. Eran más fuertes ahora, más claros, y Clara podía distinguir palabras, aunque no en un idioma que conociera. Parecían estar llamándola, como si el faro fuera un portal a algo más allá de lo humano, algo que vivía entre el mar y la oscuridad. A pesar del terror que crecía en su interior, Clara continuó subiendo, negándose a detenerse. Cuando finalmente llegó a la cima, al lugar donde la linterna del faro debería haber estado, encontró la sala vacía. El espacio estaba cubierto de polvo y escombros, como si nadie hubiera subido allí en años. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía extraña, una sensación que hacía que cada uno de los pelos en la nuca de Clara se erizara. La vista desde la cima del faro era un abismo de oscuridad. El océano, normalmente visible incluso en la noche, estaba envuelto en una niebla negra e impenetrable. Pero justo cuando Clara pensaba que no vería nada, la luz que había visto la primera vez regresó. Un pulso, una luz parpadeante, no desde el faro, sino desde el agua. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba. La luz era diferente esta vez, más intensa, más cercana. Parecía estar ascendiendo desde las profundidades del mar. Entonces lo entendió. No era una luz para guiar a los barcos. Era una llamada. El faro no era un lugar de salvación. Era un faro inverso, un portal que llamaba a algo hacia la superficie. Los susurros aumentaron, y Clara sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Algo estaba ascendiendo desde el abismo. La luz parpadeaba más rápido, y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las paredes del faro crujieron, y desde el mar un sonido profundo y gutural resonó, como un rugido bajo el agua. Se asomó por la ventana, y lo que vio hizo que su estómago se revolviera de miedo.
Desde el océano, algo enorme, una sombra colosal, comenzaba a emerger. No era un barco ni una criatura que pudiera describir fácilmente. Era una forma, una presencia, algo más allá de lo comprensible para el ojo humano. Era la manifestación de lo que los antiguos habitantes de Ravenshoe habían adorado y temido. El ser que vivía bajo las aguas estaba despertando. La luz parpadeante provenía de su cuerpo. Como si el mismo océano hubiera sido corrompido por su existencia. Las sombras que Clara había visto anteriormente no eran más que fragmentos de lo que estaba por desatarse. El faro comenzó a temblar violentamente, como si la misma tierra tratara de resistir el despertar de la entidad. Clara sintió el impulso de huir, pero sabía que no podría escapar si no hacía algo para detenerlo. En ese momento, recordó el talismán que Samuel le había dado. Sacándolo de su bolsillo, lo sostuvo frente a ella, sintiendo el calor que emanaba de él a pesar del frío que la rodeaba. Los susurros que llenaban el aire comenzaron a volverse más agudos, como si la presencia que la rodeaba estuviera reaccionando al amuleto. Clara no sabía cómo usarlo, pero sabía que tenía que intentarlo. Con todas sus fuerzas, alzó el talismán en dirección a la luz que parpadeaba en el horizonte y gritó, invocando lo que fuera que los antiguos hubieran hecho para mantener a esa entidad bajo control. El talismán brilló con una luz tenue, y por un momento, todo quedó en silencio. La luz en el horizonte titiló y luego se desvaneció lentamente. Pero no fue suficiente. La sombra en el océano seguía ascendiendo, y el rugido bajo el agua era más fuerte ahora, más presente. Clara, desesperada, recordó algo que había leído en los diarios antiguos. Los sacrificios. Los antiguos habitantes de Ravenshoe no solo adoraban a la entidad, la alimentaban. Ofrecían vidas humanas para mantenerla dormida, para evitar que emergiera completamente. No tenía sentido, pero en ese momento, Clara lo comprendió. El faro necesitaba un sacrificio. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y el aire se llenó de una fuerza invisible que la empujaba hacia el borde del faro. Sentía la presión en su pecho, como si la misma oscuridad estuviera intentando reclamarla. El faro era un punto de convergencia, un portal que estaba abriendo paso a algo más allá de este mundo. «Tienes que detenerlo», se dijo a sí misma, su voz temblorosa mientras miraba hacia el talismán que ahora ardía en su mano. Con el último atisbo de esperanza, Clara corrió hacia la linterna del faro, el centro del portal. Si podía destruir la fuente, tal vez podría cerrar la puerta. Con el amuleto en una mano y su otra mano en el panel oxidado de la linterna, Clara invocó todas las fuerzas que le quedaban. Golpeó la base de la linterna con el talismán, y en ese instante, un destello cegador llenó la habitación. Las paredes vibraron y un grito agudo resonó desde las profundidades del océano, como si la propia entidad estuviera rugiendo de dolor. La luz parpadeante en el horizonte desapareció por completo, y el rugido en el mar se desvaneció en un eco lejano. La sombra que ascendía comenzó a retroceder, hundiéndose lentamente de nuevo en las profundidades. Clara, jadeando y agotada, cayó de rodillas mientras el faro temblaba por última vez antes de quedar en silencio. El aire se aclaró y el frío desapareció. Los susurros cesaron y por primera vez en lo que parecía una eternidad, el faro quedó sumido en un silencio absoluto. La luz que había parpadeado en el horizonte no volvió, y la sensación de ser observada también se desvaneció. Clara, exhausta y llena de alivio, miró hacia el océano oscuro. El abismo había sido contenido, pero sabía que no era una victoria permanente. La entidad seguía allí, durmiendo en las profundidades, esperando el momento en que alguien más abriera la puerta. Se puso de pie, temblando por la adrenalina y el cansancio. El talismán ya no brillaba, y la linterna del faro, aunque dañada, parecía haberse apagado definitivamente. Sabía que no volvería a Ravenshoe nunca más.
El faro debía ser sellado, olvidado, al igual que los secretos que había descubierto esa noche. Mientras descendía las escaleras y abandonaba el faro, un último pensamiento cruzó por su mente. El mar había sido apaciguado por ahora, pero el abismo nunca se saciaba por completo. Siempre habría alguien lo suficientemente curioso como para despertar lo que debería permanecer dormido.